Muy buenas tardes. Vamos a encontrar el área bajo la curva para una función f de x igual a 8x más 10 en el intervalo 2,5 mediante la suma inferior de Riemann. Bueno, esta es la función de la que vamos a tratar. Podemos apreciar que la función consiste en una línea recta y el intervalo es desde 2 hasta 5 en el eje de las x. Vamos a utilizar la suma de Riemann en la modalidad suma inferior. Bueno, vamos a definir primero quién es delta x. Delta x es b menos a entre n. Entonces delta x es igual a 5 menos 2 entre n. Delta x nos queda 3 entre n. Y vamos a sustituir los valores en la suma. Entonces tomamos que el área es igual al límite, cuando n tiende al infinito, de la sumatoria, desde igual a 1 hasta n, de b menos a entre n. Podemos observar que b menos a entre n es el mismo delta x. Entonces ponemos 3 entre n por la función evaluada en a, pero vemos que el intervalo es a, b. De hecho, de ahí tomamos para sacar delta x. Entonces, a y b. Entonces es 2 más y menos 1 por delta x. Y delta x quedamos que es 3 entre n. Entonces tomamos que el área es igual al límite, cuando n tiende al infinito, de la sumatoria, desde igual a 1 hasta n, de 3 entre n, por la función evaluada en 2 más, y aquí vamos a hacer una multiplicación, 3i entre n, menos 3 entre n. Entonces vamos a sustituir estos valores en hacer una f de esta función. Entonces tomamos que el área es igual al límite, cuando n tiende al infinito, de la sumatoria hasta n, de 3 entre n, que multiplica a la función ya evaluada. Entonces vamos a poner un corchete grandote y decimos 8 que multiplica a 2 más 3i entre n menos 3 entre n más 10. Entonces, a va a ser igual al límite, cuando n tiende al infinito, de la sumatoria, desde igual a 1 hasta n, de 3 entre n, por, y esta multiplicación nos va a dar 16 más 24i, más 24i entre n, menos 24 entre n. Y le ponemos más 10, que ya estaba ahí ese 10. 10 y 16 y 10 nos va a dar 26. Entonces nos queda a igual al límite, cuando n tiende al infinito, de la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n, de 3. Y vamos a multiplicar, nos quedaría 3 por 16. 3 por 16, 48. 48 entre n. Ah, no, quedamos que íbamos a hacer 3 entre n por 26
más 24 y entre n menos 24 entre n. Entonces el área es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de, ahora sí hacemos las multiplicaciones, 26 por 3 nos va a dar 78 entre n, más 3 por 24 nos va a dar 72 y entre n cuadrada, menos 72 entre n cuadrada. Entonces ya tenemos una sumatoria con tres términos. Vamos a dividir en tres sumatorias distintas. Decimos A. Recordemos que la sumatoria de una suma es igual a la suma de las sumatorias. Igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 78 entre n más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 72 y entre n cuadrada menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 72 entre n cuadrada. Ya podemos aplicar aquí las propiedades de la sumatoria. Vamos primero a aplicar la primera propiedad, que consiste en sacar la constante. La constante va a salir en la segunda sumatoria, puesto que hay términos en i. Entonces vamos a tomar el área es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 78 entre n más 72 entre n cuadrada de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i menos 70 sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 72 entre n cuadrada. En esta parte ya vamos a empezar a utilizar las sumas básicas. Enseguida vamos a utilizar las siguientes sumas. Sabemos que la sumatoria desde i igual a n, igual a 1, perdón, i igual a 1 hasta n de k, eso es igual a k por n. La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i es la suma de Gauss. Esto es igual a n cuadrada más n entre 2. Entonces, usando esas dos sumas básicas, vamos a llegar a lo siguiente. El área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. Límite cuando n tiende a infinito de 78 entre n por n más 72 n cuadrada por n cuadrada más n entre 2 menos 72 entre n cuadrada por n. Vemos que nos va a quedar lo siguiente. El área va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de 78 más, y aquí vamos a apreciar que n se va con la n. Aquí el 2 es un común denominador, nos va a quedar 72 entre 2n cuadrada más 72 n entre 2n menos 72 entre n. Y de aquí podemos apreciar que aquí hay una n cuadrada también, aquí está multiplicando. Y esa n cuadrada que va ahí, esta n cuadrada, se cancela con esta n cuadrada. Entonces nos va a quedar que el área es igual al límite cuando n tiende al infinito de 78 más 36
Nos va a quedar 78 más 36. ¿Sí? Más 72 entre 72 entre n cuadrada entre 2n cuadrada, o sea 36 entre n, nos quedaría ya simplificando, menos 72 entre n. Aquí tomamos ya el límite cuando n tiende a infinito. Cuando el límite tiende a infinito, recordemos que hay un límite notable, lo voy a apuntar de este lado. Ese límite notable nos dice que el límite cuando n tiende a infinito de n a la k, siendo k cualquier constante, esto es igual a 0. Entonces todos los que tengamos 1 entre n se van a hacer 0, que es el caso de los dos últimos términos. Entonces nos va a quedar como resultado que el área es 78 más 36. El área nos va a quedar entonces 114 unidades cuadradas. Y ahí tenemos completado este ejercicio correspondiente a la suma o integral de Riemann. Para finalizar este ejercicio, vamos a hacer una pequeña simulación en el software GeoGebra. Vamos a observar cómo se comporta el área bajo la curva conforme van aumentando los números de rectángulos. Al final, esa sumatoria que hicimos al principio, a igual al límite cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de b menos a sobre n por f de a más i menos 1 por delta x, no es más que base por altura de los rectángulos n veces. Entonces vamos a escribir la función aquí en el software. Es f de x igual a 8x más 10. Ahí está. Y vamos a encontrar el área bajo la curva para esa función en el intervalo de 2 a 5. Vamos a escribir una ecuación que nos define esa área. X igual a 2, que va a ser nuestro límite inferior. X igual a 5, que es nuestro límite superior. Entonces, vamos a escribir suma inferior. Aquí vemos que ahí es una especie de predeterminación. Le ponemos f de x. Extremo inferior del intervalo, 2. Extremo superior del intervalo, 5. Número de rectángulos le vamos a poner a. A es el deslizador que acabamos de colocar aquí, el que vamos a modificar. Entonces ahí nos empieza a marcar un área. Nos da por ahí un valor muy limitado, da de 78 unidades cuadradas. Pero si empezamos a mover aquí, vean cómo se empieza a llenar de cantidades gigantescas de rectángulos. Llega un momento en que ya no se alcanza a percibir, pero sí sigue aumentando el valor del área conforme aumentamos la cantidad de rectángulos. Entre más rectángulos tengamos, más nos vamos a aproximar al área bajo la curva. Vean, aquí estamos en 113.95 unidades y estoy en 800 rectángulos y ahí está. Podemos hacer